Buenas digitales, pues hoy os traigo un vídeo repleto. Hoy va a ser un tutorial completo donde haremos todo el proceso de contratar servidores en un servicio cloud, instalar Kubernetes en estos servidores y finalmente desplegar nuestras propias aplicaciones. Este vídeo no sé cuánto va a durar, va a ser el más largo con diferencia de los que haga, seguramente más de 1 hora. Y es que, como sabéis, me estoy planteando a ver qué hago con el canal, con mi vida, etcétera. Entonces quiero morir con las botas puestas. Por lo menos que no sea porque no lo he intentado. Entonces, este es un vídeo para que sea altamente compartible. Es decir, que les sirva a cualquiera que quiera empezar a trabajar con Kubernetes. Haremos una introducción, contrataremos servidores, instalaremos Kubernetes y aprenderemos a crear nuestras propias aplicaciones y a desplegarlas sobre esta tecnología. Entonces ya no tenéis excusa, ¿vale? Si esto no despega es porque no le ponemos ganas. Y ya está, no siempre se puede ganar. Así que, sin más dilación, mirad, estamos en la pantalla y lo primero que quiero hacer es una pequeña introducción a qué es esto de la tecnología Kubernetes. Aunque si estás viendo este vídeo, lo sabes de sobra. Ahora mismo, Kubernetes es la tecnología para orquestar y desplegar aplicaciones basadas en contenedores que se ha convertido en un estándar de facto. Se utilizan en startups, en grandes compañías del IBEX 35, en todas partes. Si quieres dedicarte a esto de la tecnología y de los sistemas, etcétera, realmente vale mucho la pena que le metas un poco de ganas y aprendas a usarlo porque claramente te va a servir y mucho. Entonces, lo primero que necesitaremos, como vamos a trabajar con un clúster, es un clúster de servidores. Para ello, fijaros, yo aquí tengo un servicio cloud, se llama Hetzner, son unos proveedores de servidores que están muy bien de precio, no han pagado nada por aparecer en este vídeo, ya os lo digo. En anteriores vídeos hemos trabajado con otros servidores cloud y es exactamente lo mismo. Aquí lo que haremos será contratar 2 servidores donde vamos a instalar nuestro Kubernetes. En este sentido, le digo añadir servidor y me deja escoger en dónde queremos desplegar nuestros servidores. Yo dejo lo que viene por defecto, Helsinki, con una distribución de Ubuntu y básicamente 2 GB de RAM por cada uno, 20 GB de disco y bueno, una tasa de tráfico que está bastante bien. Como veis, 3 euros al mes, un poquito más, ¿vale? O sea que no hay excusa para no tener un clúster de Kubernetes a tope. Yo voy a contratar 2 de estos servidores y directamente le digo crear y los estoy contratando. Esto, habéis visto, 6 euros al mes, que para el tiempo que va a durar el grabar este vídeo me va a resultar por menos de 1 euro seguramente. Perfecto, ya los tengo creados, ya me ha dado las 2 IPs de estos servidores y por mail, vosotros no lo estáis viendo, pero me ha mandado lo que serían las contraseñas. Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser conectarme al primero de los servidores, este de aquí. Uy, ¿dónde está la IP? Perfecto, me copio la IP y hago SSH, root, pegar, enter. Me dice que es la primera vez que me conecto y me pide el password. El password de este, a ver que lo encuentre, sería este de aquí. En este servidor cloud, la primera vez que te conectas te obliga a resetear el password, con lo cual me pide el password actual y que le ponga un nuevo password. Evidentemente no os voy a decir el nuevo password cuál es, porque luego hay problemas. Y ya estoy conectado al primero de los 2 servidores. Vamos a hacer lo mismo con el otro servidor. Le digo otra... Es verdad que aquí no me permite tener varias pestañas. Hacemos lo mismo con el otro. A ver, aquí. Ahora tocaría este de aquí.
hago misma operación. SSH, root, pegar. Yes. El password de este, a ver que lo encuentre, sería este de aquí. Pegar. Y como en el anterior, ahora me va a pedir... Ah, me ha dicho que el password no es correcto. Copiar. A ver. Ah, es que he copiado un carácter que no era. Muy bien. Perfecto. Cerrar sin guardar. Me pide que cambie el password y le pongo el password nuevo 2 veces. Muy bien. Como veis, ya tenemos nuestros dos servidores. Montarse un clúster de servidores gracias al cloud, como habéis visto, son 2 minutos. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Pues a partir de ahora aquí lo que necesitamos es instalar Kubernetes sobre estas dos máquinas. Para ello necesitamos una distribución de Kubernetes. Antes se instalaba Kubernetes a mano, ¿vale? Con todos sus componentes, configuraciones, etc. Pero eso para proyectos en producción no es usable. Necesitamos otro tipo de distribuciones. En realidad tenemos gran cantidad de distribuciones. Por ejemplo, tenemos Minikube que nos permite trabajar, es un entorno de test o de desarrollo para trabajar con Kubernetes en nuestra propia máquina, que no es bueno para producción, pero muy útil a la hora de trastear. O, por ejemplo, tenemos K3S, que ya hemos hecho un vídeo sobre esta distribución, que os lo pondré por aquí, que tiene como principal característica que es muy ligera y va muy bien para Internet of Things o para proyectos pues, que queramos desplegarlo rápido, etc. Hoy vamos a usar K0S, que es otra distribución también muy fácil de instalar. K0S, mira, es que no lo había ni buscado. K0S, ¿vale? De Kubernetes para cloud privado, cloud público, tal. Y nos da todas sus grandes ventajas. ¿Cómo lo hacemos para instalar K0S en en estas dos máquinas que tenemos? Que pueden ser 2, pueden ser 40. Bien, primero necesitaremos tener acceso SSH a estas máquinas. Y para ello tendremos que copiar un certificado SSH en estas máquinas para que no nos esté pidiendo el password cada vez que nos conectamos. Porque ahora, cada vez que me conecto a una de estas máquinas, me pide el password. ¿Cómo lo hacemos para crear un certificado SSH y copiarlo en estas máquinas? Esto seguramente os sonará de cuando hice los vídeos dedicados a Ansible, que hicimos varios vídeos dedicados a Ansible, donde también teníamos que copiar una clave SSH en cada uno de los servidores para poder administrarlos remotamente. Lo primero que nos tenemos que hacer es crearnos este certificado. Hacemos ssh-kgen. ssh-kgen. Me dice dónde va a crear este certificado, en el home, albert, ssh y DRSA, yo lo dejo todo por defecto. Me dice que si quiero ponerle una palabra de paso, no se la voy a poner. Y ya tengo generado mi certificado. Obviamente esto solamente lo tenemos que hacer una vez. Y a partir de aquí ya podemos copiar este certificado a cada uno de los dos servidores. ¿Cómo lo hacemos? Pues hacemos ssh copy id, hacemos root y el primero de nuestros servidores, por ejemplo el que acaba en 41, esto me pide el password de la máquina, el que le acabo de crear, y ya tendríamos el primero de los dos servidores con la llave copiada. Ahora voy a hacer lo mismo con el segundo de los servidores, que lo tengo aquí. Este es el otro. Uy.
Ahora, hoy estoy patoso también, ¿eh? Perfecto, me pide el password de la máquina y perfecto, ya tengo acceso a estas máquinas vía SSH sin que me esté pidiendo el password cada vez, porque me conecto a través de una clave SSH. Perfecto, ya tendríamos el primer paso, que es tener conectividad con cada una de estas máquinas. Ahora lo que haremos será instalarnos K0S. Para instalarnos K0S nos tenemos que descargar K0S desde su página web. Ellos tienen el proyecto en GitHub y nos podemos descargar la última release que tengamos disponible. Como veis, tenemos las release para distintas plataformas. En mi caso, yo me he montado aquí un pequeño comando que me lo hace todo. Es decir, me descarga el K0sctl, lo mueve a la carpeta que toca y le da permisos de ejecución. Perfecto. Muy bien. Y yo ya tengo, fijaros, punto barra, K0, ya tengo mi herramienta para instalar K0S. ¿Cómo lo hacemos a partir de ahora para instalar K0S? Pues muy fácil. El primer paso es crearnos el fichero de configuración. Y para poder crearnos este fichero de configuración, K0S nos da el comando init. Esto lo que hace es generarnos, como veis, un ficherito de configuración. Yo lo que hago es, lo que nos genera el init, lo meto en un fichero de configuración que, por ejemplo, se puede llamar K0sctl.yaml. Perfecto. Nano k.yaml. Aquí tengo mi fichero de configuración. Como veis, para los que ya domináis un poquito de Kubernetes, tiene la misma estructura que los ficheros de configuración de los objetos de Kubernetes. API version, kind cluster, metadata, tal. Y aquí en los hosts le definimos los distintos hosts que va a tener nuestro clúster. En este caso le decimos cuál va a ser la dirección del primero de nuestros servidores. En este caso le pongo el primero, pegar. El usuario va a ser root, el puerto por el que te conectas va a ser el 22, perfecto, y la clave SSH la tiene aquí. El rol que va a tener este servidor va a ser el de controlador, es decir, va a ser el master. En este caso voy a hacer una cosa, le voy a poner el rol controlador y además worker, para que además de ejercer las tareas de servidor o de master, también nos haga las tareas de worker. Y hago lo siguiente con el siguiente servidor. En este caso, vengo aquí y le pongo el otro, el que acaba en 141, y lo mismo que el otro. Le ponemos el usuario con el que se conecta, el puerto 22 y la clave SSH y el rol que va a tener este servidor. Con esto ya lo dejamos, le digo control O. Ya tengo mi fichero de configuración funcionando y ahora vamos a ejecutar esto. Para esto hacemos K0 punto barra y le digo apply. Y le digo que me utilice el fichero de configuración que me acabo de crear. Aquí tenemos el apply y el delete, ¿vale? Para aplicar estos cambios. Le doy al enter y ¿qué me dice esto? Que es config. Control characters are not allowed. ¿Qué dice este? Punto YAML. Ahora sí. Estoy un poco patoso, pero bueno. Esto, con tan solo esto, yo ya tengo instalado o se está instalando ahora mismo Kubernetes en mi clúster. En muy pocos minutos hemos contratado nuestro clúster
lo hemos hecho a través de Hetzner, pero si buscáis en vídeos anteriores, lo hemos hecho también con Google y con otros proveedores. Por cierto, si algún proveedor quisiera patrocinar vídeos y tal, pues ya sabe, ¿eh? Entonces, está haciendo todo el proceso de instalación y a partir de cuando esto esté instalado, ya podremos empezar a desplegar nuestras aplicaciones en este clúster. Muy bien, ha terminado todo el proceso y ahora ya podemos empezar a usar el cliente de Kubernetes para empezar a trastear con este clúster. No sé si sabéis, el kubectl, ¿vale? Get nodes nos debería de devolver los nodos del clúster. Pero claro, si no le pones nada, él trabaja solamente en local, no con un clúster en remoto. Para podernos conectar necesitamos un fichero de configuración. Y en este caso, K0S pues también nos da la herramienta para tener nuestro propio fichero de configuración. En este caso le digo kubeconfig y le digo que me lo meta en kubeconfig. Espero no cagarla. Perfecto. Perfecto. Él ya me ha generado el fichero kubeconfig. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Y tengo que exportar la variable kubeconfig para que kubectl encuentre el fichero de configuración que yo he creado. En este caso hago home albert kubeconfig. Ahora que ya tengo configurada la variable de entorno que me configura esto, ya puedo hacer kubectl get nodes y me dice que tengo disponible mi clúster con 2 nodos. Brutal, ¿verdad? Aquí también podría ejecutar kubectl cluster info y me daría información del clúster en el que me estoy conectando, etc. Otros comandos útiles, ¿vale? Para trabajar con clusters vendría a ser el kubectl describe node, donde le podemos decir que nos describa un nodo, el que a nosotros nos dé más rabia. Enter, y él ya nos da pues todo el proceso que ha seguido hasta arrancar Kubernetes y nos da un montón de información útil. Sistema operativo, la dirección IP, que debe estar por aquí en alguna parte, los roles que tiene este nodo, etcétera, etcétera, etcétera. Más comandos útiles para trastear con el clúster. Por ejemplo, el top. Si tenemos el describe node para que nos describa un nodo, le podemos poner top node, ¿vale? Y nos dice, pues, del nodo este, la CPU que tenemos disponible, el porcentaje de CPU que se está usando, la memoria que se está usando y el porcentaje, ¿eh? Son métricas interesantes si es que estamos administrando un clúster de Kubernetes y queremos saber si el clúster pues está sano o no está sano. Más cositas que podríamos marcar un nodo como planificable o no planificable. Cordon sería planificable, uncordon como no planificable. ¿Cuándo marcaremos un nodo como no planificable? Pues, por ejemplo, cuando vayamos a hacer algún tipo de tarea de mantenimiento en ese nodo o lo queramos parar o lo que sea, lo primero que haremos será marcarlo como no planificable para que nadie nos mande ninguna tarea a ese nodo y seguidamente lo que podemos hacer es un drain del nodo. El drain del nodo lo que hará es, si tenemos cosas ejecutándose en ese nodo, pods, por ejemplo, lo que hará será sacarlos de ese nodo. Y de esta manera, si queremos parar un nodo del clúster con seguridad, pues podemos hacer un drain para que lo pare todo y luego nosotros lo paramos y ya está. Y si no, si hemos configurado bien nuestra aplicación, paramos el nodo por las bravas y Kubernetes tiene que ser lo suficientemente listo como para recuperarse de una caída así. Pero bueno, esto ya será para más adelante.
Si hacemos un poco de recapitulación, hemos contratado los servidores, hemos instalado K0s y hemos empezado a trastear con Kubernetes para ver cómo pues trasteamos con el nodo. Vamos a pasar ahora a crear nuestras propias aplicaciones o a crear nuestros primeros pods. ¿Qué es un pod? Un pod en Kubernetes es lo mínimo que podemos desplegar y tiene una única IP y puede contener 1 o n contenedores. Esto es útil el hecho de que en un pod puedas meter n contenedores, porque lo que despliegues en un pod siempre se desplegará en un mismo nodo. No puedes tener medio pod en un nodo y otro medio pod en otro nodo, y compartirán siempre una única IP. Con lo cual, si hay ciertas partes de tu aplicación que siempre tienen que ir juntas y que se tienen que escalar siempre conjuntamente y además no pueden ir en distintos nodos, pues los puedes agrupar por pod. Vamos a crear nuestra primera aplicación que tenga un único pod. Hago nano app1.iml. Así es como definimos las aplicaciones en Kubernetes. A partir de aquí, crear una aplicación de Kubernetes es definir un seguido de objetos que van a interactuar entre ellos. En este caso, definiremos un único objeto que va a ser un pod. Todos los objetos tienen más o menos la misma estructura. Siempre empezamos con el API version, que define la versión de la API que tiene que utilizar Kubernetes para desplegar esto, y aquí en este caso le pondremos la v1. Después le decimos el kind, que es el tipo de objeto. En este caso será un pod. Aquí podría haber un service, un deployment, 1000 cosas. Ya lo iremos viendo durante toda esta formación. Después vienen los metadatos. En los metadatos siempre le pondremos mínimo un nombre a nuestro objeto, que en este caso va a ser, por ejemplo, web1. Y a partir de aquí, si queréis, le podemos definir las etiquetas. Las etiquetas son un conjunto de clave-valor que luego nos van a servir para clasificar, buscar, encontrar, este tipo de cosas. En este caso, yo le voy a poner app2.web. Le pondré la etiqueta app web. Luego ya más adelante, cuando trabajemos con servicios y demás, veremos por qué resultan útiles. Y una vez tenemos definido todo esto, vendría el apartado de especificaciones, spec. Aquí es donde especificamos el objeto y donde realmente hay una diferencia entre un pod y un deployment o un pod y un servicio, etc. ¿Cómo lo hacemos para definir un pod? Pues le ponemos containers y le decimos los contenedores que vamos a desplegar aquí. En este caso le podemos poner un nombre que será front1, por ejemplo, la imagen que va a desplegar o que va a usar para desplegar el contenedor. En este caso usaremos httpd, latest, que para los que no lo sepáis es la de Apache. Os recomiendo que repaséis vídeos antiguos sobre Docker si es que no entendéis de dónde salen estas imágenes, ¿vale? Aparecen en el Docker Hub. Y también tengo vídeos donde explico cómo crear nuestras propias imágenes para empaquetar nuestras propias aplicaciones. También le podemos poner, por ejemplo, los puertos de los que va a hacer uso este contenedor. Esto es puramente informativo, porque luego él hará uso de los puertos que quiera y los usaremos como queramos. En este caso hacemos container port 2.80. Y si os parece, podemos poner otro contenedor. En este caso va a ser un contenedor al que le vamos a llamar back1, por ejemplo, image
Y aquí vamos a usar una imagen de Ubuntu, que luego la usaremos para trastear nuestras cositas, ¿vale? En este caso usaremos Ubuntu latest y le diremos que ejecute el comando bin ssh o bin sh con los argumentos -c while true do echo hello sleep 10 down. O sea, que básicamente le pasamos como parámetro, o sea, le decimos ejecútame el SSH y que estará haciendo un bucle infinito. Acordaros que en los contenedores siempre tienen una aplicación principal o un thread principal. Si separa el contenedor, con lo cual tenemos que tener un bucle infinito para que no se nos pare. Hacemos un bucle infinito y cada 10 segundos hará un eco de hello. Y ya está. Esto es lo que va a hacer nuestro pod. Este pod va a tener una única IP y va a tener asociados dos contenedores. El front con HTTPD y el back con un Ubuntu. Y a partir de aquí podremos empezar a trastear para crear nuestras propias aplicaciones. Le decimos OK. Y yo aquí ya podría coger y hacer kubectl apply para que me aplique los cambios de este app1 -f app1. Y perfecto, ya me ha dicho que me ha creado mi primer pod. Yo aquí puedo hacer kubectl get all o podría ponerle kubectl get pods y me dice que mira, que tengo el pod 1 que de momento se me está creando. Y también tengo el servicio de Kubernetes, que este lo trae el sistema y aquí nosotros no hacemos nada. Le digo otra vez get all y ya me dice que el pod 1 2 de 2 running. Quiero decir que ya lo tengo funcionando. ¿Qué podemos hacer ahora para trastear con este pod que, como hemos dicho, tiene instalado un Apache y un Ubuntu que va diciendo hola cada 10 segundos? Pues aquí podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, podemos hacer un kubectl describe pod y aquí le pongo web 1. Y de la misma manera que hemos hecho un describe node y le hemos puesto el nodo, o describe node y le hemos puesto el nodo, podemos hacer describe pod y le ponemos el nombre del pod y también nos da información sobre todo el proceso que ha seguido él para desplegar nuestras dos imágenes. Nos da información valiosa como por ejemplo la IP de este contenedor. Fijaros que es una IP interna del clúster de Kubernetes. Nosotros desde fuera no podemos acceder a esta IP. Mirad, ¿vale? Podemos, si yo hago un curl a esta IP, pues no me da error, no tengo acceso a esta IP. Luego veremos cómo lo hacemos para poder conectarnos a las IPs internas del clúster de Kubernetes. Más cosas. Podemos hacer un kubectl top pod. De la misma manera como podíamos hacer un kubectl top node y nos decía los recursos que consumía un nodo, podemos hacer lo mismo con un pod. Y me dice que mi pod se llama web1 y está consumiendo una milinésima parte de un core y 7 megabytes de memoria RAM. Como veis, poquito. Más cosas que puedo hacer. Puedo ver, por ejemplo, los logs de un pod. Y esto es tremendamente útil. En este caso, puedo hacer kubectl logs y le tengo que poner el nombre del pod, web1, y atención, como mi pod tiene dos contenedores, si tuviese uno no tendría que hacerlo, pero como tiene dos, le tengo que poner -c con el contenedor del que quiero verle los logs. En este caso, miraré el de back 1, que, mira, ya me ha sacado un montón de hellos. Y el de front 1,
ya me saca los logs del Apache. Como veis, el tutorial es súper completo. Ya miraré de publicaros en el blog www.saberconodado.com un post con todos los comandos que estoy ejecutando. Más cosas que podría hacer sobre este pod. Pues podría, por ejemplo, ejecutar un comando en cualquiera de los dos contenedores. Por ejemplo, yo puedo hacer exec, kubectl exec, menos el pod que sea, menos c el contenedor que sea, en este caso va a ser front1 y el comando que quiero ejecutar. En este caso podría ser un bin bash. Y aquí me faltará el "-it", para que me habilite el modo interactivo, porque si no, ejecutaría el comando, pero no se me quedaría en el prompt. Perfecto, y fijaros, estoy en USR local Apache 2, y yo aquí tengo cdhtdocs, tengo la página web que tengo aquí disponible. Más cosas que puedo hacer. Podría copiar ficheros desde la máquina en la que estoy a un contenedor. ¿Cómo haría esto? Pues muy fácil. Yo puedo hacer cp y aquí le digo, por ejemplo, fichero origen, ¿vale? Y después le puedo poner aquí que me lo copie ¿a dónde? Pues en pod 1, 2 puntos, barra donde sea, ¿no? Donde quiera que lo copie. Y como tengo dos contenedores, también le tengo que poner el "-c con el contenedor que sea. En este caso podría ser el back 1. En cualquier caso, os lo dejo aquí para que lo sepáis. Y ya por último, ¿qué más puedo hacer yo con un pod? Pues, por ejemplo, con fines de debugar, ¿vale? De ver qué ocurre aquí dentro, os he dicho antes que podíamos acceder a las IPs internas del clúster a través de Kubernetes. Bien, normalmente para hacer esto usaremos los servicios, que es la manera como lo haremos en producción. Pero cuando estamos trasteando, podemos hacer un port forward para que nos mapee un puerto nuestro con un puerto de cualquiera de los pods. Esto lo haremos haciendo un kubectl port forward. Perfecto. Le digo qué dirección. Esto, si lo hacemos con localhost, no lo necesitamos, pero si queremos hacerlo a través de cualquier otra IP, o sea, acceso desde una IP que no sea localhost, pues tenemos que ponerle el bin address, como siempre, y aquí en este caso le digo cuál va a ser el pod del que quiero hacer el port forward, y le digo que me coja el puerto 8080 de mi máquina con el puerto 80 del pod este. Le doy al enter y dice que pod 1, ¿cómo se llamaba mi pod? Que ya no me acuerdo. Ah, se llama web 1 mi pod. Web 1. Le doy al enter y perfecto, ya me está haciendo el port forwarding esto. ¿Cómo compruebo yo de que esto realmente funcione? Pues mira, por ejemplo, le digo curl 127.0.0.1 2.8080 y evidentemente me está devolviendo la página web que tengo funcionando en el servidor web HTTPD. Hace un momento os he dicho que me podía conectar, por ejemplo, a un control C de aquí para parar el proxy este. Mira, me voy a conectar a front 1, me meto en la carpeta htdocs y le voy a cambiar la página web. La página web le voy a poner hola pp. Hago un echo hola pp y lo meto en index. Ya lo tengo. Me salgo de aquí. Hago otra vez el port forward. Y ahora, si hago un curl tal, tengo el hola pp.
¿Qué? Completito, ¿eh? El tutorial, pues por favor, compartidlo con todo el mundo para que podamos hacer una segunda versión más avanzada, ¿vale? Será el tutorial Kubernetes avanzado. Venga, yo me salgo de aquí y ya podemos. Si hemos empezado instalando, contratando los servidores, hemos continuado instalando KZeroS y ahora estábamos ya creando nuestros primeros pods, vamos a continuar con el fabuloso mundo de Kubernetes con los namespaces o con los espacios de nombres. Como veis, yo cuando estoy trabajando con Kubernetes, yo puedo hacer aquí un get all y tengo todos los pods y todos los objetos de mi aplicación aquí. Por ejemplo, web 1. Pero yo ahora me podría crear una segunda aplicación. De hecho, voy a hacerlo. A partir de app1 me voy a crear app2.yaml y puedo hacer mi segunda aplicación. Mi aplicación va a tener también un único pod, que en este caso va a tener no un HTTPD, sino que va a tener un Nginx funcionando, para ver un poco la diferencia. Digo guardar, y yo aquí puedo hacer lo mismo. Voy a desplegar -f app2 YAML. Bueno, me dice que primero tendría que eliminar la primera. Delete. Vale. Web1 deleted. Tarda un poquitín en pararlo todo. Y ahora podría crearme la segunda. En cualquier caso, como veis, si tuviese que tener todos los pods en un único namespace, pues podría llegar a crear confusión, ¿no? Si tengo varias aplicaciones o si tengo varios desarrolladores o varias gente trabajando en mi mismo clúster, lo que me interesa que es tener separaditos cada aplicación, cada usuario o lo que sea. Ahora ya puedo hacer el app2. Perfecto. Me ha dado error porque le he llamado al pod del mismo modo como tenía en app1. No, app2, le voy a cambiar el nombre y le voy a llamar app2. Ahora sí. Guardar. Le digo, aplícame app2 y aplícame también app1. Perfecto. Si ahora hago kubectl get all, yo aquí tengo pods de las dos aplicaciones. Y me podría interesar tener pods de una aplicación y de otra separados por nombres, ¿no? O por espacios de nombres. Aquí es donde tenemos la aplicación o la solución que nos da Kubernetes, que son los namespaces. Aquí yo puedo venir aquí a hacer kubectl get namespaces y me dice que tengo 4 namespaces. El default es con el que trabajamos normalmente. Y luego tengo 3 namespaces que son del sistema. El kube node list, el kube public y el kube system. Si yo me quiero crear un nuevo namespace, puedo hacer kubectl create namespace y aquí le puedo llamar, por ejemplo, app2 a este namespace. De esta manera que yo ahora puedo hacer kubectl get all, me puedo kubectl delete -f app2 y puedo desplegarme la app2 en otro namespace. ¿Cómo lo haré para trabajar con el otro namespace? Pues tengo dos maneras de hacerlo. Una es, en cada comando que ejecute, ponerle -ns o --namespace y decirle cuál es el namespace que quiero usar. En este caso será app2. Perfecto. Fijaros, si yo ahora hago kubectl get all,
Aquí tengo el pod de mi primera aplicación, pero si le digo namespace igual app2, me devuelve solamente el pod del segundo namespace. Es una manera de organizar aplicaciones, usuarios, etc. Si queréis ahorraros el tener que poner cada vez namespace en el kubectl cada vez que queréis acceder a uno o a otro namespace, lo que podéis hacer es poner kubectl config set context current namespace igual a default. Muy bien. Ahora, perdón, a default no, a app2. Ahora, cuando yo hago kubectl get all, me aparece solamente los pods de app2. También puedo hacer lo mismo y ponerme como el namespace por defecto default. Y ahora sí, cuando le digo get all, me aparecen los de web 1. Lo de los namespaces, mucha gente al principio no le ve la utilidad, pero ya os digo yo que cuando estás trabajando con muchas aplicaciones, con equipos de desarrollo grandes, a veces trabajando con una sola aplicación, pero con distintos entornos, test, preproducción, producción, yo qué sé, ¿no? Pues te interesa mucho tener bien ordenadito dónde está cada cosa, porque si no, acabas teniendo un listado de objetos brutal o inmanejable. Bien, más cosas, ¿vale? De momento hemos trabajado con pods a fondo, hemos trabajado con namespaces y ahora vamos a trabajar con servicios. Porque claro, hemos dicho que hemos creado nuestro propio pod, pero ¿cómo lo hacemos para dar visibilidad a estos pods dentro de nuestra propia aplicación, pero también fuera? Y esto lo hacemos con un servicio. Los servicios, tenemos tres tipos de servicios. Tendríamos el servicio de tipo cluster IP. Este servicio lo que nos da es visibilidad en nuestra aplicación solamente dentro del clúster de Kubernetes. El tipo de servicio Node Port lo que nos da es visibilidad dentro de nuestro clúster de Kubernetes y además nos abre un puerto en el clúster para poder tener acceso a esto desde fuera. Y luego tendríamos el tipo de servicio Load Balancer. Este tipo de servicio solamente está disponible en clouds públicos tipo Google, tipo Amazon, Azure, este tipo de clouds. Y lo que nos da es además una IP pública desde fuera del clúster para tener acceso a este servicio. Entonces, cosas que nos dan los servicios. Los de servicios nos dan una IP para acceder al servicio que nosotros queramos acceder. En este caso será uno de nuestros pods. Nos va a dar balanceo de carga. Si tenemos varios pods apuntando a un único servicio, nos balanceará la carga y también nos da el acceso al servicio vía una URL, vía un nombre, vía un sistema de DNS interno de Kubernetes. De manera que ya no nos tenemos que saber las IPs para poder conectarnos, por ejemplo, a una base de datos o a cualquier cosa. Esto lo mejor será que lo veamos con un ejemplo. Fijaros, nano app1.yaml, aquí tengo mi pod. Yo lo que haré será, debajo de mi pod, me voy a crear mi servicio. En este caso hago API version v1 kind service metadata name, le llamaremos service 1 y a partir de aquí le pondremos nuestras especificaciones a este servicio. ¿Cómo van las especificaciones de un servicio? Pues básicamente le pondremos type y en este caso le pondremos cluster IP.
No, cluster IP no, le pondremos node port. Node port porque queremos que nos dé un puerto público para acceder a nuestro servicio. Aparte de esto, le pondremos un selector. El selector lo que hace es seleccionar a través de los metadatos que teníamos aquí arriba, las etiquetas, y le diremos que escoja todos los pods que tengan app:web para apuntarlos al servicio. Es la manera que tenemos de que un servicio apunte a un determinado pod o a un grupo de pods a través de las etiquetas. Y a partir de aquí le configuramos los puertos, ports, los puntos, le decimos protocol, TCP, le podríamos poner UDP en caso de que nuestro pod tuviese algún tipo de servicio que utilizara UCP. Le decimos el puerto 80 de nuestro servicio va a ser target port 2.80. Va a apuntar al puerto 80. Le digo guardar y hago kubectl apply -f app1. En este caso le digo, tengo el web 1 que no ha cambiado y me ha creado el service 1. Si yo hago aquí kubectl get all, fijaros, me dice que sigo teniendo el pod 1 y me dice que tengo el service 1, que es el que he creado, que es del tipo node port, que tiene la IP dentro del clúster 10.97 tal, que no tiene external IP. Acordaros, la IP externa solamente nos lo daría el load balancer y no lo tenemos disponible. Y nos dice que nos mapea el puerto 80 con el puerto 31.246 de nuestro clúster. Entonces, yo aquí lo que puedo hacer es, partiendo de cualquiera de estas dos webs, de estas dos IPs de mi clúster, puedo acceder al servicio vía este puerto. It works. Perfecto. Hemos dicho que además esto nos daría acceso al servicio vía un sistema de nombres. ¿Cómo accederíamos desde dentro del clúster pues, a este propio servicio? Pues mirad, podemos hacer el exec kubectl exec -it y le pongo a -c, el contenedor va a ser back1 y le pongo el pod, en este caso va a ser web1, el nombre del pod, y lo que voy a ejecutar es bin bash. Uy. Perfecto. Aquí creo que no tengo curl instalado todavía, voy a hacer un apt update y un apt install -i curl para instalarme el curl. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo hago yo para acceder a este servicio? Nos va a dar un servicio del tipo, perdón, con el nombre. Yo puedo acceder a este servicio vía el nombre del servicio, service1. El namespace, que en este caso es default. Y después ya vendría svc, porque es un servicio, cluster.local. Le digo enter. Y ahora me está haciendo quedar mal porque veo que no tiene acceso. A ver si me creo un cat app
nano app2. Me voy a crear un servicio en app2. En este caso se va a llamar service2 web2 la etiqueta y me va a usar web2 como etiqueta. Voy a desplegar este servicio en el otro namespace, kubectl apply -f app2 namespace igual a app2. Le digo enter, perfecto, y voy a probar a volver a hacer lo mismo que he hecho hace un momento, es decir, voy a hacer curl, en este caso va a ser service2 del namespace app2 de svc.cluster.local. Exacto, perfecto. Sí que me lo ha reconocido. El primero no me lo reconocía porque de sí mismo no se autorreconoce, ¿vale? Pero bueno, podemos acceder a servicios o podemos acceder a otros pods vía nombre y esto es tremendamente útil. ¿Vale? Otra cosa hecha. Acordaros, los servicios nos aportan balanceo de carga, nos aportan visibilidad hacia afuera de los pods, nos aportan visibilidad de los pods dentro del clúster por nombre y creo que no me dejo nada, ¿vale? Vamos a darle una vuelta de tuerca más a esto. Me da miedo de que no me esté quedando sin espacio en la cámara o lo que sea. El último paso sería crear los deployments. Y es que un pod no es autoescalable, es decir, no podemos escalar un pod fácilmente, tendríamos que crear 2 pods manualmente y además no se auto recupera en caso de fallada. Quiere decir que si se nos cayera un pod porque se nos cae un nodo del clúster o porque alguien ha decidido hacer un kill, pues este pod no se autorrestablecería por sí mismo. Para esto tenemos los deployments. Un deployment no es más que una descripción de un pod que él va a gestionar, de manera que lo va a escalar cuando nosotros digamos y también lo va a restaurar en caso de cualquier tipo de fallo. ¿Cómo lo hacemos para declarar un deployment? Yo voy a venir aquí, voy a hacer kubectl delete -f app1 y voy a convertir mi pod en un deployment. ¿Cómo hacemos esto? A ver, que se pare el servicio, que por lo visto está tardando un poquitín. Muy bien. Voy a hacer nano app1 tal y voy a convertir este pod en un deployment. Deployment, en este caso a mi deployment le voy a poner metadata y hago name deployment 1. Labels, le voy a poner también los mismos labels que app web, que a mi pod. Y a partir de aquí le pondríamos las especificaciones de nuestro deployment. Las especificaciones de nuestro deployment incluyen el número de réplicas que tiene que tener. Podremos poner réplicas 2, para que siempre tenga mínimo 2 réplicas de este pod. Lo tengamos ya escalado por defecto a 2. Y le tenemos que poner también, al igual que con los servicios, el selector. En este caso, el selector va a ser match labels
app:web. Este va a ser el selector. Y después, el último paso sería el template. Con el template, pues nos ahorramos muchísimo trabajo porque lo único que tenemos que hacer es ponerle la misma definición que ya teníamos hasta ahora. Simplemente y ya está. Ya tenemos nuestro deployment. Vamos a comprobar si esto funciona. Le digo guardar. kubectl apply -f app1. Service unable to recognize no matches deployment. Uy, ¿qué pasa con el deployment? La versión del deployment no es v1, sino que es apps/v1, la versión del API. Ahora sí. Validating containers. A ver. Ya sabía yo que aquí me faltaba el metadata del, en este caso será labels. No le pongo nombre porque el nombre se lo autopondrá el mismo deployment, ¿vale? Y hago app.web. Y luego aquí también me falta, como no, el spec. Y ahora sí, voy a añadirme la tabulación que toca. Muy bien. Y ahora esto sí que debería de funcionar. Muy bien. Ya me he creado mi deployment y ahora vamos a ver esto como kubectl get all. Mirad, tenemos el primero de los dos pods y el segundo se está generando. Y luego tenemos también la definición del deployment, que dice que está uno de dos, los tenemos ready. Y el deployment también nos genera un replica set, que va a ser, el replica set es el encargado de asegurarnos de que siempre tenemos el mismo número de réplicas. Le decimos get all otra vez. Y ahora sí, tenemos nuestros dos pods con nuestro deployment y tal, todo perfectamente configurado. Y además hemos dicho que nos daba fácilmente escalabilidad, ¿vale? ¿Esto cómo lo conseguimos? Aquí le decimos kubectl scale réplicas y le ponemos, ahora quiero 5 en lugar de las 2 que le había configurado, del deployment /deployment 1. Perfecto, me dice que ya se ha escalado y ahora hago kubectl get all y efectivamente me está creando o me ha creado ya las 5 réplicas. Lo hemos escalado en un momento. Puedo venir aquí y hacer exactamente lo mismo. Ahora puedo bajarlas a 1 si quiero. Perfecto. Get all. Y me está terminando todavía estas réplicas de aquí. Muy bien. Y para ir terminando, ¿vale? Vamos a ver otro caso. Serían los state full sets. Y con esto ya tenemos el 80% de las, o sea, todo lo necesario para resolver el 80% de los proyectos, ¿vale? Cuando te piden una web escalable, una web que cargue con todo, con esto tendríamos más que suficiente. Haremos otro tutorial, si queréis, con cosas un poquito más complejas, como por ejemplo el ingress, los jobs, los cron jobs, los secretos, los config maps, etcétera, 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 ¿vale? Pero esto será si este vídeo llega a los 1000 likes mínimo, que es poquito, ¿vale? No os quejéis.
Ahora vamos por último a ver los stateful sets. ¿Qué son los stateful sets? Es un deployment, pero fijaros que los deployments, ¿vale?, no tienen estado o no van a poder tener estado, porque cada vez que se autogenera un nuevo pod, el pod tiene siempre un nombre aleatorio, ¿vale? Entonces nunca sabremos cuál es el primero, cuál es el segundo y cuál es el tercero. Y cuando le decimos escalar para arriba o escalar para abajo, este deployment no sigue un orden. Es decir, cuando tú le dices pásame de 5 a 2, no te quita primero el 5, después el 2, después el 1, tal. De hecho, aquí podemos ver cómo se ha cargado, pues, bueno, que no ha seguido un orden. Y, por ejemplo, algunos servicios, por ejemplo, Elasticsearch, por ejemplo, bases de datos, etcétera, lo que necesitamos es que cuando escale siga siempre el mismo orden y además poder tener un nombre de pods que siempre sea el mismo, es decir, el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera. Y para ello tenemos los stateful set. Me voy a crear una nueva app que va a ser app 3, ¿vale? Nano app o app stateful set.yaml. Aquí quizás me he flipado un poquito. Y la manera de configurar un stateful set es primero de todo es definir un servicio. Este servicio, ¿vale?, va a ser un poquito especial porque, bueno, va a tener un selector que va a ser Nginx, pero no va a tener IP de clúster porque se va a usar como referencia para acceder al stateful set. Tened en cuenta que como la idea de estos pods es que tengan estado, tampoco puedes tener un balanceo de carga que sea random, ¿no? Y que una vez accedas a uno y otras veces a otro. Con lo cual, este es el motivo de tener este tipo de servicios. Y luego lo que haremos será, pues, definir nuestro stateful set, que en este caso usamos la versión de la API app-v1, stateful set, el tipo de objeto, los metadatos exactamente igual que los deployments y a partir de aquí las especificaciones. Un service name, que es el servicio que acabamos de declarar aquí arriba, Nginx Service. El número de réplicas iniciales, ya veis que luego podemos subirlas o bajarlas como queramos. El selector de mi aplicación, que va a ser Nginx, y a partir de aquí el template con la definición del pod. En este caso va a ser un pod que solamente va a tener un contenedor con Nginx con la versión 1.7.9, que bueno, no sé por qué se la puse, pero la cuestión es que está aquí. Le digo guardar y a partir de aquí ya puedo hacer kubectl apply -f app. Perfecto, ya me ha creado el stateful set. Yo vengo aquí, le digo kubectl get all y fijaros, me ha creado dos pods, porque le hemos dicho dos réplicas, que se llaman con el nombre de lo que sería el stateful set, -1 y -2. Eso quiere decir que hay una cronología y que siempre sabemos cuál es el 1, cuál es el 2. Es fácilmente reseguible en este sentido, ¿vale? Y también tenemos nuestro stateful set aquí declarado. Y ya está, ¿vale? Hoy le hemos metido muchísima caña, ¿vale? Pero muchísima. Este es un vídeo para que lo miréis 2, 3 y 4 veces y hagáis prácticas y consultéis y demás. También es un vídeo para que lo compartáis con colegas de trabajo, con colegas de universidad, con los grupos de Discord, esto que os gusta tanto, con los grupos de WhatsApp, con los grupos de Telegram, con todo el mundo. Metedle la brasa. Si queréis saber de Kubernetes, este es el tutorial en español que os interesa ver. De 0 a 100, desde contratar los servidores hasta crear nuestra propia aplicación. Y si este vídeo llega a los 1000 likes, continuaremos. Si no, pues no lo sé. Lo mismo cojo y cierro el canal. Y no va en coña, ¿eh?
perdonadme, pero no va en coña. Lo de siempre. Muchísimas gracias y hasta la próxima.